Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Querétaro, Historia y Leyenda. Con el gusto de siempre les saluda Chucho Reyes. Estamos en una serie de entrevistas en las que post-pandemia, esperemos que ya sea post-pandemia, la gente se está organizando de diferentes maneras, de diferentes formas económicas, sociales, culturales, y esto es un ejemplo en esta serie de entrevistas. Ahorita tenemos a Miguel Manuel Hidalgo. Hola. Chido que viniste, canal. Gracias. Gracias. La cuestión es, ellos están en San Francisquito. Es una forma que debemos de agradecerle, no sé si era con Pancho, mano, ¿no? Que quiso abrir el eje, ¿no? Con este exgobernador. Hay que agradecerle que surgen precisamente voces que si no hubiera sido tan necio, no se hubiera organizado la banda como se está organizando ahorita en San Francisquito, uno de los barrios emblemáticos dentro de la ciudad de Querétaro. Bien, Miguel, ¿cómo surgen ustedes y por qué, no sé si aún o no hay manera de que no tiene nombre, pero existen, allí están y día, no sé cuáles son los días en los que se juntan? He ido a un par de tocadas y se pone bien chido. Pues surgimos cuando justo se anuncia la creación de un eje vial en la avenida Zaragoza. Pero como no, o a falta de anteproyecto o de claridad en cuanto al proyecto, porque hubo mucha especulación, hablaban de que iban a tirar todos los árboles de Zaragoza, de 5 de febrero hasta Los Arcos. Entonces, ante esta especulación, pues salimos a marchar muchos vecinos, ¿no? Y fue la primera vez que los concheros o mesas centrales, que son las del barrio, salen a marchar o a danzar, ¿no? Más que nada porque salieron a danzar pues fuera de sus festividades, sino ya por una causa, ¿no? De defensa del territorio, de defensa del sangremal, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que nos empezamos a organizar varios vecinos. En ese momento todavía pues nos organizábamos con banda que no era también de San Francisquito, sino también de Zaragoza, de Manuel Acuña, del lado de la Cruz. Y ya cada uno empezó a dejar de ir o empezaron como a tomar sus rumbos en cuanto a intereses. Y pues nosotros nos quedamos en lo que es el barrio, organizándonos con las mesas concheras, con los vecinos, los jóvenes, y de ahí salen pues propuestas, ¿no? Propuestas de ley, que en este sentido es lo que estamos apelando es el cambio al artículo 2 constitucional, o es una reforma en el que San Francisquito se ha agregado como un barrio indígena urbano, ¿no? Como para dar un poco de protección a lo que es el barrio y apelar a la consulta de cualquier proyecto inmobiliario o de esta índole como el eje vial, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos empezamos a organizar, o empezar como entre vecinos a tratar de estructurar lo que es la organización de un autogobierno. Y dividimos el barrio en 4. Por 21 de marzo en Insurgentes y se divide en 4 sectores. Cada sector tiene una asamblea y nos juntamos en una gran asamblea con las mesas de concheros. Esto utópicamente es lo que se sueña, ¿no? Todavía no están bien estructuradas las asambleas de cada sector, pero ya hemos tenido avances. Dentro de este proyecto, bueno, no proyecto, sino dentro de esta lucha, pues hemos tenido que estar viendo qué es la gentrificación, ¿no? Porque, o a qué responde el eje vial, ¿no? Nos dimos cuenta que era algo más grande, ¿no? Y hay un proyecto que se llama Q500, que es el proyecto de urbanización para el 2031 para el estado de Querétaro. Y en ese proyecto se tiene contemplado una reorganización territorial, que es la gentrificación, reorganizar poblaciones. Y en este sentido la gentrificación pues se da mucho en centros o espacios degradados céntricos, ¿no? Puedes ver un ejemplo claro es la Ciudad de México, ¿no? Si te das la vuelta por Bellas Artes, lo que es el barrio chino y toda la parte, pues hay una parte más, pues mejor como urbanísticamente que si pasa atrás de lo que es el Palacio Nacional, que ya está la Merced, que está Tepito, y te das cuenta de un deterioro urbano, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de que la gentrificación no soluciona problemas sociales, sino que es solamente Intereses.
Exacto, intereses económicos, ¿no? De hecho, pues en este estudio que nos tocó hacer colectivamente entre vecinos nos damos cuenta de eso, ¿no? Que responde a ciertos grupos económicos y políticos vinculados y que tienen acceso a información privilegiada, qué casa está intestada, qué tipo de uso de suelo se puede empezar a cambiar o cómo podemos invertir o cómo se puede invertir sin el pendiente de que no se cambie el uso de suelo o de que haya algo, ¿no? Entonces empieza a haber una especulación en torno al barrio. Por ahí salió lo que fue una casa de cultura que se llamaba Bema Space, que está en Revillagigedo y es una casa de cultura que se desprende de los proyectos de urbanización del TEC de Monterrey, es banda de ahí. Entonces... Es donde era un squash, un frontón. Ajá, exacto. No, pero entonces también te das cuenta que hay como un debate dentro de lo que es la cultura, ¿no? O las culturas, ¿no? Porque justo de ahí es de donde nace un poco la contrapropuesta de lo que es la Casa del Gran Corazón, que es la Casa de Cultura del barrio de San Francisquito. En esta Casa de Cultura pues se dan talleres como de 1,800 pesos el taller, o sea, ya para gente que se dedica a lo artístico, ¿no? Que tiene el quehacer artístico. Y entonces ya se ve el arte más como, claro, y no tiene nada de malo, más como una forma lucrativa, ¿no? Para otros sectores que ya tienen acceso a educación artística. Lo que propone la Casa de Cultura del barrio es que la educación artística sea un derecho humano, ¿no? Y ponerlo a disponibilidad de lo que es el barrio. Entonces ahí surge lo que es una casa de cultura que se llama Casa del Gran Corazón, que está en la calle 21 de marzo, número 134, y ahí damos talleres de grabado, de pintura al óleo, de escultura. Ahorita justo se acaba de abrir uno de Muay Thai, se ha dado también de dibujo, de bordado, de calaveritas el año pasado. Ya vamos a cumplir un año con lo que es ese proyecto de Casa de Cultura. Y entonces es en ese sentido el que vemos el arte, no sino como un derecho que tiene que ser para todos. Entonces, pues ahí empezamos como con esa propuesta. Justo hay un problema mucho de seguridad en el barrio, ¿no? Hay una red de prostitución que está ahí en la Alameda y pues sabemos que hay corrupción, ¿no? Y que mucha banda o estaban unas casas de cita ahí en el barrio, ¿no? Entonces, frente a estas casas de cita, justo también hablamos con el padre Saúl, sobre hacer una casa de cultura, ¿no? O sea, frente a estas casas, una casa de cultura, ¿no? Entonces, pues ha sido parte de eso. Otro proyecto que se ha logrado concretar a partir de la organización ha sido un tianguis. El tianguis originalmente se hizo como con el afán de lidiar un poco con estas pues carencias económicas que se dieron con la pandemia, ¿no? Varios vecinos pues dijeron que estaría chido como empezar a armar un tianguis, como para llevarla, ¿no? Pues un dinerillo extra ahí los domingos. Entonces, pues por ahí empezamos a organizarnos y de hecho en el primer tianguis que se hizo fue creo por ahí por octubre. No, miento. Antes, ¿no? Sí, antes fue por agosto. Fue por agosto. Pero el primer día, o sea, fue cuando hubo danza, ¿no? O sea, uno de la oferta cultural que dimos en ese tianguis fue la danza conchera y la danza de apaches, ¿no? Que han sido, pues, la tradición conchera la que ha respaldado el movimiento. Entonces, de ahí surge como la idea de que el tianguis sea una plataforma para poder dar difusión a la cultura o a las culturas, ¿no? Y entonces el tianguis es un tianguis cultural porque ahí damos talleres, exposiciones. Justo el tianguis de hace 15 días estuvo un carnalito de la Ciudad de México que se llama Rojo Córdoba y presentó su libro de 15 años, 15 textos rojos, ¿no? Entonces el tianguis ha funcionado como esa plataforma para poder dar difusión a lo que es la cultura, a lo que es el arte dentro del barrio, ¿no? Y pues ayuda a la banda que vende o a los vecinos que venden, pues ya ahí a tener como una solvencia económica. También hay trueque, ¿no?
Sí, a Hay chance veces. del trueque Exacto. de repente. Sí. Y es los domingos, digo, Es los domingos de cada 15 días. De hecho, este domingo que viene, ahí hay tianguis, ahí en 21 de marzo, justo frente a la Casa de Cultura, en la Casa del Gran Corazón, que es en 21 de marzo, número 134, San Francisquito. Y justo dentro de las actividades del tianguis pasado, se hizo un maratón que fue a las 9 de la mañana y fue organizado con muchos vecinos, ¿no? De las carnitas, el de la barbacoa, que ahí cooperaron. O sea, lo que se trata es de incentivar la organización vecinal, ¿no? Claro. Entendemos a veces que la gentrificación es un proceso paulatino que se piensa que no se puede detener o que es algo natural, pero yo creo que organizadamente se puede dar o agarrar las riendas de esos procesos, ¿no? De decir cómo se va a desarrollar tu barrio o cómo vamos a desarrollar la ciudad, ¿no? En ese sentido es en el que nos organizamos, en el decir, bueno, vamos a organizarnos para ver cómo vamos a desarrollar pues la ciudad, ¿no? Porque problemas hay muchos. Por ejemplo, hay una bandita que hemos visto mucho que se llama Bajo Tierra Museo y que hacen un estudio sobre las problemáticas del agua en Querétaro, ¿no? Entonces también te estás dando cuenta de un acaparamiento del agua y que son problemas que se van o que vamos a enfrentar a largo plazo, ¿no? Y que si no estamos organizados o que si no nos empezamos a preocupar por el cómo habitamos las ciudades, los barrios, las comunidades, pues nos va a agarrar pues comiendo camarones, ¿no? Así. Entonces es ese esfuerzo de empezarnos a organizar en el cómo estamos habitando y cómo podemos ir comunitariamente, colectivamente, pues cambiando esas formas, ¿no? O creando otras dinámicas, ¿no? Porque también, pues lo que se intenta mucho es también, por ejemplo, yo doy el taller de gráfica, ¿no? El de grabado ahí dentro de la Casa de Cultura. Vamos a enviar a la Bienal, a la Shinsaburo Takeda, es una Bienal de arte, es la Bienal Nacional de Artes Gráficas que se hace en Oaxaca. Con los morrillos vamos a enviar vamos a enviar obra, ¿no? Pero a los morrillos pues les pongo a hablar, no, pues vamos a hablar, o les pongo a leer un poco de historia del arte, ¿no? Y ahorita en la historia del arte hay mucho aporte de la teoría feminista, ¿no? Que es el estudio de la cultura visual. Entonces eso nos ayuda, o ayuda ahí al colectivo de morrillos con el que ando haciendo la gráfica, pues entender un poco las relaciones locales, ¿no? Las relaciones, pues, cómo son permeadas por la colonia, por el patriarcado, ¿no? Y es plasmarlo, ¿no? En la obra y es enviarlo allá. O sea, es también usar los talleres, los eventos culturales del tianguis como para empezar a hacer la reflexión de cómo nos estamos relacionando dentro del barrio, ¿no? Claro. Bajo qué dinámicas nos estamos relacionando. Entonces, en sí, el esfuerzo del barrio es eso, es como colectivamente, comunitariamente, replantearnos cómo estamos habitando el barrio, ¿no? Y esto permea a grande, ¿no? Cómo habitamos la ciudad, ¿no? Por ahí también hemos estado en contacto con la bandita de Hércules de la Cañada, con estos sectores que están defendiendo los cerros, ¿no? Porque también están enfrentando inmobiliarias, entonces nos damos cuenta que lo que estamos enfrentando acá también se está reproduciendo en Hércules, en la Cañada, y en muchas geografías. Entonces, es en ese sentido que el colectivo o que la Asamblea en Defensa del Barrio ha propuesto esta reforma, o está proponiendo esto, ¿no? De que San Francisquito sea reconocido como un barrio indígena urbano, y no solo por la tradición conchera que habita el barrio, sino porque San Francisquito, por la misma zona geográfica y céntrica de la ciudad, es hogar de muchas culturas que vienen de otros lados, de Ixhuatlancillo, Veracruz, de Peñamillé, Triquis, que encuentran en el barrio pues una renta barata, ¿no? Sí, claro. Encuentran toda esta dinámica de vecindad en el que hay una renta barata. Entonces, de ahí eso les ayuda a desplazar, son comerciantes, venden plantas, ¿no? O venden artesanías, o venden cosas, y eso les ayuda a tener acceso a la ciudad en cuanto a los mercados o los puntos de venta, ¿no? Sí, sí. Entonces te das cuenta que si ese proyecto de gentrificación aumenta las rentas, pues va a haber un sector desplazado, ¿no? Claro, que le vas a quitar ese acceso a la ciudad. Claro. Entonces, si se trata de construir una ciudad incluyente, creo que los procesos de gentrificación son una contradicción del discurso oficial, ¿no? Por supuesto. Entonces, también eso es tomando en cuenta tomando en cuenta estas culturas en el que queremos que San Francisquito sea nombrado una comunidad indígena urbana, ¿no?
Entonces, en ese sentido, es la organización que va más allá de un colectivo, sino es una organización que busca la estructura de un autogobierno, que busca la estructura de autogobernarse, ¿no? Y entonces, es en ese sentido que la Asamblea en Defensa del Barrio de San Francisquito se organiza y busca estas opciones, ¿no? Abrir puertas en cuanto a la cultura, al arte, a otras formas de pensarnos en la ciudad. Sí, sí, sí. Y vaya que tiene una tradición de lucha, de resistencia. Mi familia, bueno, mi abuela allí vivía enfrente de la fuente, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo desde pequeño que ya había una organización. Si bien es Barrio Bravo, si bien también es bien consecuente con la defensa del territorio. Fíjate ahorita que se hace toda la gentrificación. Yo vi un anuncio, ya no me acuerdo, no sé si Century 21, no sé, que anunciaban el Gómez Morín como si fuese un centro de convenciones y a un lado tenía un parque que se llamaba Alameda, ¿no? Ya lo están ofertando. Distrito Alameda. Ofertándolo así, ¿no? Sí, justo Pues, está a un eso es lado. como una luz roja, ¿no? Que también nos hizo, porque muchos del barrio vendían en la Alameda y los desalojaron. Entonces, una de las características de la gentrificación es de que el comercio ambulante se desplaza a las periferias y se queda el comercio Fijo. pues de mayor capital en el centro, ¿no? Como en esta onda turística. Entonces, el proyecto Alameda es el Distrito Alameda, se llama así el proyecto, y contempla lo que es el Parque Alameda o la Alameda junto con el Centro de Arte Emergente y lo que es la Gómez Morín y el campo municipal, lo que Ahorita ahora... el nuevo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces te das cuenta que estos proyectos que tratan de ser incluyentes, de hablar del arte, de hablar de la cultura para la ciudad, para la creación, iniciaron con un desplazamiento de comerciantes, ¿no? Porque fue eso, los desplazaron con el propósito de que había prostitutas, que había drogas, que había armas. Y se desplazó a los comerciantes y la red de prostitutas se quedó ahí. Sigue ahí. Las armas siguen ahí, las drogas siguen ahí. Y solo se desplazó a un sector poblacional que ya no tiene acceso a ese espacio de venta, ¿no? Entonces, ahí empezó como que un poco los focos rojos, ¿no? Uy, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué estos desplazamientos? No, y moverlo como centro de convenciones, mano. Siento que es nuestro, el Gómez Morín, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Y es también justo como esta onda de a quién va o a quién va dirigido ciertos proyectos de arte y ciertos proyectos de cultura, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, esta Casa de Cultura, otra vez, pues va dirigida un poco a que sea un derecho humano, o sea, que sea para todos, ¿no? Que todos tengamos acceso a talleres de 1,500, de 2,000 pesos de gráfica o de pintura al óleo, o de pintura o de ballet, ¿no? O sea, que sea para todos. Entonces, justo empezamos también ahí a ver que era como parte de todo un conglomerado de cosas o de características que nos estaban rodeando como barrio, Plaza La Victoria, Barrio Santiago, el Eje Vial, Distrito Alameda, y la inseguridad, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cómo es de que cruzando la calle hay tanta seguridad y por qué estando a una avenida de distancia cambian las características de seguridad, ¿no? Y puedes hablar, no, pues es una onda cultural de la gente del barrio, pero no, o sea, el narcotráfico y la violencia no es una onda de San Francisquito, ¿no? Es algo que se está reproduciendo sistemáticamente en muchas geografías del país, ¿no? Y lamentablemente muchas de las geografías que son afectadas por la violencia y el narcotráfico son geografías de pueblos originarios, ¿no? Que es como nos estamos haciendo que nos se reconozca la identidad indígena del barrio, ¿no? Entonces te das cuenta que si te vas a la Sierra de Guerrero, a la de Oaxaca, a la de Chiapas, pues son el narco desplazando a las poblaciones y por esta violencia, ¿no? Entonces esto se reproduce también dentro de la ciudad y San Francisquito es un ejemplo, ¿no? Y justo en una de las pláticas que tuvimos con la abogada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ella nos hablaba de eso, de que había una migración muy grande de pueblos y de culturas en todo el país que estaban siendo desplazadas por la violencia del narcotráfico. Entonces, imagínate, si muchas culturas se encuentran en San Francisquito un hogar y que vienen huyendo de un desplazamiento, o sea, que son desplazados no porque quieren, sino por una cuestión económica o de inseguridad, y luego llegan aquí y tú como gobierno los desplazas también, dices, no, bueno, ¿dónde quedó la construcción de un país incluyente o un país
fundado en sus pueblos originarios, ¿no? Entonces ahí hay contradicciones que se tienen que ahí como poner el poner el punto, dedo, ¿no? Y, Sí, sí. pues tanto la sociedad civil organizada como las instituciones pues, se tienen que poner manos a la obra en ver cómo se resuelven, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Esta gentrificación que pues a todos nos afecta, por más que se diga que no, y se quiere comenzar a enviar, que digo, si es una cuestión de, lleva tal vez décadas, ¿no? Digo, de manera fuerte, clara, y esto de Distrito Alameda y cuestiones de con fondos públicos, acomodarlo para iniciativa privada, ya no nada más es de México, ¿no? Viene desde fuera, Sí. y ya estamos viéndolo, ¿no? Vienen empresas que los gobiernos les regala el agua, les regala los terrenos, con el pretexto de que están dando trabajo, y tú sabes que son la energía, mano, y sabes que nada más están 60 familias, abrevando de allí, mientras que es un contubernio, sabemos que es un contubernio, ¿no? Iniciativa privada, y los gobiernos y los grandes, los dueños del dinero. Este lugar de resistencia que es San Francisquito, de veras hay que precisamente perderle el miedo, ¿no? Porque si nos quieren clavar esto de que son ellos, y son ellos, entonces comienzan a jugar con eso, ¿no? Sí, también me gustaría como aclarar, somos un colectivo o vecinos, concheros organizados, pero claro, hablamos del barrio desde nosotros, ¿no? Porque también en el barrio hay organizaciones del PAN o vecinos que son pues más afín al PAN o a los partidos políticos, ¿no? Y tienen todo su derecho, no nos peleamos con ellos, sino estamos proponiendo algo nuevo para el barrio, ¿no? Entonces ahí pues dejar claro que también dentro del mismo barrio hay pues el contra, ¿no? El no, tenemos que hacerlo con gobierno, o no, lo que están diciendo está mal, ¿no? O sea, no es hegemónico la onda de lo que estamos hablando de San Francisquito, no se vende dentro del mismo barrio. También hay banda que dice sí vendo, Sí ¿no? se vende. O Claro, sí claro. estoy a favor de estos procesos. Claro, pero precisamente para eso son esos foros, para eso es tianguis, para eso es pues en los lugares donde puedas visibilizarse que sí hay otra forma de organizarse, ¿no? Sí, exacto. Y es pues por eso nos aventamos a invitarlos, que Muchas nos gracias. favor de venir para el programa, para visibilizar precisamente, ¿no? La gente, váyanse a dar una vuelta, neta, no está tan como nos lo venden. Sí. ¿No? La imagen va en verdad dirigido a una gentrificación a una velocidad vertiginosa. Sí. Bueno, gracias por asistir. Es bien poquito el espacio, perdón, el tiempo que hay en televisión, pero dense una vuelta, por favor. Búsquenle. Ya después vamos a pasar por los cintillos, donde se pueden comunicar. Hay que involucrarnos. Sí. Aunque yo viva en otra colonia, San Francisquito es este pulgarcito de allí que le está diciendo Nel, ¿no? Es un ejemplo chido, bien organizado, de dignidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús. Miguel, Gracias. gracias. Y bueno, esto es Querétaro Historia y Leyenda. Y me despido, Jesús Reyes. Por favor, dense una vuelta a donde vean que están organizándose la gente desde abajo, con una dignidad digna de observarse. Muchísimas gracias, me despido. Gracias.